montar de cero un espacio en una sala negra de una sala, que igual obviamente contratíamos de manera de hacerlo, sobre todo Micaela, que puede hacer cualquier cosa, pero si también podíamos jugar con estar viendo Buenos Aires, estar colmados de eso, que incluso pase gente que no esté viendo la función, toda esa sensación también sería muy lindo. Además, estaría bueno que el público pueda ir a un lugar de Buenos Aires al que no suele ir. Como si fuera un poco meterse en esa fiesta privada, bueno, ir a un lugar que no le sea tan cotidiano. Conocer Buenos Aires, un Buenos Aires menos recorrido por ahí porque no es parte de la vida cotidiana. Eh, Esos lugares que están quizás reservados para el turismo porque los corremos en los lugares donde vamos siempre. Claro, como si dijéramos para graficar, no sé, hemos hablado 1000 espacios, pero como si dijéramos, qué sé yo, el Sibori, el museo, hay como unos espacios, unos jardines que son otros espacios públicos pero cerrados, pero que están adentro, que son abiertos al público, pero no es que son de la circulación habitual, como dice Mica, que quizás son lindos espacios para ocupar, y que teniendo en cuenta justamente que estamos con un problema de capacidad, de que no podemos estar muchas personas juntas en un lugar cerrado, quizás es un lindo momento para aprovechar justamente eso, ¿no? En la medida que se pueda. Era el plan. Buenísimo. Yo quería ir un poquito antes, cuando charlábamos con los compañeros del proyecto, nos parecía interesante que nos cuenten un poquito cómo se gestionó, cómo se empezó a cocinar, de dónde salió el proyecto, cómo van conformando el equipo, ¿no? Porque es un equipo, en algún sentido uno puede decir peculiar, no es que agarraste una obra y dijiste voy a hacer panoramas del puente de Tennessee Williams, perdón, de Arthur Miller, y digo, no, acá hay toda una elaboración, un proceso para llegar a esta propuesta, y nos parecía que nos cuentes un poco la cocina de eso. Bueno, creo que puedo ser breve también y llegar de dos maneras posibles. No estoy convencida de que ninguna sea muy interesante, pero lo voy a intentar. Digo, para la gente que no nos conoce a nosotras, pero con Micaela y con Jenny trabajamos juntas muchas veces, desde distintos roles, digamos, no en la configuración que armamos para este proyecto en particular. En general en los proyectos que yo compartí con ellas, yo siempre fui actriz, Jenny o era directora o era asistente de dirección o productora, y Mica siempre estaba en el diseño escénico, pero eso es mentira porque Mica se ocupa de absolutamente todo y en general está en la producción. Entonces, bueno, nada, nos había quedado como ganas de armar algo desde cero, ¿no? Y por otro lado, quizás yo vengo trabajando hace algunos años con espectáculos que tienen que ver con la poesía y la literatura. Yo estudio letras, estoy por terminar la carrera, pero además, nada, estoy en teatro bastante y siempre me gustó como intentar, soy breve porque sé que esto no suena para nada atractivo, pero bueno, siempre me interesó como... No lo desmerezcas, no lo desmerezcas. Está bien, no, en pero realidad, pensá que lo que ustedes dice... están construyendo es un proyecto no tan tradicional, no tan habitual. Entonces, sí. realmente es interesante. Está bien, no, sí, yo porque, no sé si, creo que cuando uno dice poesía, justamente igual es una de las razones para hacer este proyecto, yo estoy convencida de que cuando uno dice la palabra poesía, la gente está como por bostezar, y es algo que entiendo, porque es verdad que no, hay mucha gente que está muy por fuera de lo que se produce en poesía, dentro bueno, de las miles de lecturas que hay en Buenos Aires, y de mucha gente que está constantemente produciendo eso con muchísima pasión y que es realmente todo lo contrario a aburrido y que es a veces muy atractivo de ver y de escuchar. Conozco a mucha gente de ese ámbito,
están muy basados en ellos algunos personajes de la obra, pero además, nada, siempre me interesó hacer ese cruce, llevar de alguna manera atractiva, dramática, que tenga que ver con la espectacularidad, con la trama, con la acción, porque la poesía no suele estar muy asociada en la mente a la idea de acción, o de algo intrigante necesariamente, o que parece que me voy a aburrir. Y a mí me gusta como tratar de ir bastante en contra de eso, y de que siempre sea desde lugares muy distintos, no recitados, sino de que incluso pueda, que parezca que la gente puede hablar así por un rato también. He hecho espectáculos, uno en el Centro Cultural Recoleta, con una compañera, María Seblever, que era justamente trabajé con los textos de 8 poetas contemporáneos, jóvenes, de Buenos Aires, y los hice actuar armando una dramaturgia en donde cada uno era un personaje que solamente hablaba con fragmentos de sus propios poemas, pero que eso configuraba toda una conversación, y que llegaba un momento que nada, era por una hora el mundo habla así, digamos, hablamos de esa manera. Me gusta un poco jugar con eso, ver qué pasa con el público, que el público de pronto se acerque a poetas que no son de circulación, digamos, que quizás de otra manera no los iba a escuchar nunca, quizás sí, pero pasaba mucho tiempo. Y nada, me gusta siempre esa idea, y esta vez es como un espectáculo que vuelve a intentar jugar con eso de una forma mucho más grande quizás, y con una apropiación distinta. No uso ningún texto tal cual de Katherine Mansfield, por ejemplo, sino que esta vez es una adaptación y una actualización. Me interesa mucho el mundo de esa autora. Me parece que hay muchos de los misterios que recorre y que ve dentro de la sociedad que no dejaron de existir, que siguen apareciendo y que tienen que ver con las cosas que no se pueden decir. Con esos espacios que me parece que justamente porque son misteriosos y no se pueden decir, acerca de los vínculos humanos y de las cosas que nos quedan por fuera del lenguaje que nos permite explicarnos algunas cosas, tiene mucho que ver con la poesía y con la música, digamos, ¿no? Ese vacío. Y por eso, bueno, me pareció que este proyecto podía funcionar en ese sentido. Bien. ¿Viste que había? Cuando Mora nos contó acerca del proyecto, a Mora se le ocurrió todo desde cero. Ella tenía la idea de trabajar con los cuentos de Katherine Mansfield y a la vez con la música de Jazmín Esquivel. Y cuando todo se empezó a gestar el año pasado en este contexto en el que vivimos ahora, y pensando en qué quisiéramos hacer cuando volvamos a poder hacer teatro, ¿no? Qué nos gustaría ver, qué nos parece divertido, qué nos estamos preguntando también ahora nosotras, o qué se pregunta nuestra generación, y poder llevar eso a escena. Mora nos mandó, yo no la conocía a esta autora, entonces Mora también compartió textos con nosotras, cuentos, a ver qué nos parecían, cuáles nos convocaban más, también la música de ella, y así fue un poco que también nosotros nos empezamos a pensar junto con ella, ¿no? Y después Mora escribió este texto que es maravilloso, el texto, que ustedes lo han podido leer, pero además es muy divertido, es lúdico y es sumamente contemporáneo, ¿no? Que te pregunta cómo sostenemos ahora los vínculos, estas nuevas maneras de vincularnos, ya sea amorosamente, ya sea en forma de amistad, pero cómo todo esto que va cambiando y que nos interpela, cómo lo manejamos, ¿no? Tratando de manejarlo quizás de la mejor manera, pero a veces también en eso fracasamos. Y bueno. Bien. Compañeros. Ahí estamos. ¿Algo más que quieran agregar como para que la gente pueda conocer o algo más del proyecto, de lo que está en sus cabezas y que están... Acá ya hay gente en el chat que dice que están muy atraídos por un espectáculo de poesía. Así que ya te digo, Mora, bueno, es la que va. Me alegro mucho. Me alegro. Está más... Sí, no, está bien. No agrego nada. Bueno, nosotros estuvimos mirando todo, nos juntamos, le contamos también a ustedes, que no lo sabían. La idea no es establecer como unas
afirmaciones totales ni que estemos todos de acuerdo. Estuvimos mirando todas sus respuestas, el material que nos compartieron, y nos pareció muy interesante, o por lo menos me parecía lindo poder contarles como algunas cosas que vimos atractivas. Para mí el tema del espacio y este site específico en un espacio abierto, consideramos que no solamente dialoga con la nueva normalidad a la que se nos está proponiendo esta pandemia, sino también a que quizás es un lugar donde tiene que salir el arte, ¿no?, a dialogar con los espacios, no solo cerrados, sino con los naturales. Hay algo de esa propuesta que obviamente la identificamos como algo, digo, puede ser positivo, puede ser una fortaleza, como quieran llamarlo, ¿no? Pero que está buenísimo. También puede traer algunos interrogantes que nosotros nos preguntábamos con respecto al espacio y al lugar de representación que ustedes están pensando, y cómo el público puede disfrutar de ese espectáculo o en qué circunstancias. Bueno, ahí nos hicimos como algunas preguntas que les vamos a también como ahora intercambiar. También algo que, por lo menos que lo vimos, el tema que artísticamente tienen un montón de cosas resueltas, o por lo menos que las saben transmitir, y esto es muy importante, que la idea que ustedes van teniendo ya la puedan ir bajando a un papel. Después uno ve cómo se materializa, pero en esta etapa de preproducción, cuando uno se junta con un equipo, o por lo menos nosotros que lo estamos pensando un poco más como productores más cuadraditos, está buenísimo que ya el grupo, en este caso la directora, la dramaturga o el equipo, tenga claro qué quieren hacer, ¿no? Y cuál es esa pasión artística o esa motivación. Eso lo vimos muy reflejado en su material y lo consideramos que es algo muy valioso para uno también ya dialogar, cuando uno está buscando a alguien que, en este caso porque está Jennifer, que está haciendo el rol, en este caso que haría de producción, pero cuando el elenco quizás no tiene, ¿no?, una persona que se ocupe de ese rol y de esa función, a veces cuesta encontrar una comunicación donde se entienda bien y claramente qué es lo que los creadores quieren hacer. Así que eso nos pareció que estaba súper claro en lo que transmitían. Eso no lo pierdan nunca. Buenísima, Eleonora, muchas gracias. Con lo primero que parecía, no sé si terminé de entender la pregunta, pero tengo mucho miedo de que se vaya Mica y no poder ni entenderla ni responderla. Lo que decís sobre el espacio y ¿cómo decís como qué problema puede haber con el público acercándose a ese espacio o algo así? No entendí. No, el tema del espacio es como una instancia que nosotros nos preguntábamos. Bueno, está claro que quieren que sean espacios abiertos, sí, pero por un lado se plantea que sean espacios que dependan de la administración pública, digamos, como espacios que son públicos, abiertos, y que, bueno, todos los espacios igual son públicos, pero digo, no es una casa, un jardín de una quinta, ¿entienden? Como que ahí pasa a ser, que podría ser quizás, ¿por qué no? Como en un lugar privado. Sí, quizás sí. sirva, perdón, Elio, enunciar el tema de cómo ustedes, a partir de esta idea, van a tener que, como decíamos antes de salir al aire, empezar a tocar timbres, ¿no? Y habitualmente el que te atiende, si te atiende, te va a decir, che, mira, la idea está buenísima, ¿qué necesitan? Y lo que nos parece, a partir del material que ustedes nos entregaron, que estaría bueno empezar a, que me parece, Elio, corregime si te malinterpreté, que cuando ella dice bajarlo a papel, tiene que ver con esto, con empezar a poder ir especificando qué necesitan, ¿no? Porque, digo, hacer un espectáculo al aire libre, que es fantástico, y por otra parte esa sensación de que espectador y espectáculo están inmersos en un mismo ambiente y están como compartiendo, genera una cosa muy interesante,
No está ese corte tan abrupto de la platea, el telón, el escenario, sino que estamos inmersos todos en una misma escenografía. Esto genera algo muy especial, pero simultáneamente también demanda un tratamiento especial, ¿no? No es lo mismo a que hacerlo en la protección de un escenario con paredes que aíslan el ruido exterior y todo eso. Entonces, lo pensábamos en esos términos, ¿no? Mica ha trabajado en varias ocasiones con el tema de escenografía y en espacios abiertos y de intervenir espacios urbanos abiertos distintos, y creo que ahora lo dirá ella, pero me parece que justamente hablamos de espacio público más que nada porque entendemos que una producción de esa estirpe requeriría un cierto convenio, un cierto apoyo, algo que podamos encontrar que también le interesa a ese espacio de alguna manera, hacer visible algo, no sé, como encontrar algo que nos sirva, me parece que es más fácil y que también es más fácil que el público pueda ir en calidad de público a un lugar público que a una quinta, ¿no? Eso ya es como una cuestión aparte. Si yo tuviera una quinta, lo haría en mi quinta. No tengo acá, nadie en el equipo tiene. Así que vamos a tener que conseguir otro lugar. No, y además... Sí, discúlpame, ¿qué ibas a decir, Mica? No, lo del espacio público termina siendo un poco parte de la propuesta para el público también. Creo que pensar en un lugar así, pero lejos de la ciudad, implica también el tema de traslado, ¿no? Ver cómo trasladar a la gente. Entiendo que en todo caso es casi una movida turística, como de turismo interno de la ciudad. Creo que le puede interesar más a la ciudad, quizá, que a una sola institución, o por ahí no, o por ahí es museos de la ciudad. sí, yo iba a agregar justo eso. Iba a decir esto, que desde el proyecto está como esto de muy claro, como el lugar donde se va a llevar a cabo es la ciudad de Buenos Aires. Y cuando leí que están en esta etapa de preproducción, tal vez sugería o pensaba si no estaba bueno, tal vez, esto que dice Mora, no tengo una quinta, mi familia no tiene ninguno del equipo, pero también podría ser algo interesante en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o en distintos municipios. Como que tal vez no quedarnos únicamente en esta etapa en la que podemos pensar grande y después nos podemos achicar, pero estaría bueno esto que también pensar lo que podría ir a provincia de Buenos Aires, otros municipios, como tenerlo ahí, en el radar, tenerlo presente, que no sea únicamente en Ciudad de Buenos Aires, para no estar tampoco tan únicamente como suscripto a que tenemos el convenio con el gobierno de la ciudad y en los museos. Como que puede ser una posibilidad que está buena, que puede ser como más cercana, o que el proyecto diga, bueno, vamos a agarrarnos de como primer lugar donde hagamos las funciones, sean en estas 8 funciones, pero aprovechar esas funciones para invitar a los intendentes, por ejemplo, o quienes van a venir a ver la función para poder esta función llevarla a otros lugares que no sea únicamente en la Ciudad de Buenos Aires, pensando ya como en la distribución. ¿Qué queremos hacer? Si nos quedamos solo con las funciones que el museo nos puede programar, o podemos además intentar que el proyecto lo vea más público, ¿no? La audiencia. Totalmente. Pero bueno, en ese caso se trabajaría con el público local. A eso iba con el tema del traslado. Claro, sí, totalmente. Sí. Creo que se puede salir de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí me surge una pregunta, por donde vamos derivando. ¿Ustedes piensan que o a lo mejor ni si lo plantearon, aún está todo muy, muy verde, claramente, se han abocado a la concepción artística del proyecto, ¿no? Pero ¿ustedes piensan que si esto no tiene un apoyo de algún organismo oficial, pensarían otros caminos alternativos? ¿O es un proyecto que está sujeto a conseguir el apoyo de algún organismo? Muy buena la pregunta, es muy buena.
Gracias, de- Helio. Es mi jefa de prensa. De algún organismo, sí, no nos limitamos a que sea público. Yo creo que, bueno, ahí entraríamos más en una faceta de quizás preguntarles a ustedes. Sí, creo que si nos pueden desde indicar de por cualquier dónde. organismo, quien quiera Sí. ayudarnos con la producción va a ser, pero por supuesto, más que bienvenido. Estamos un poco, lo que creo que gestarlo y crearlo, que ha sido una parte muy, muy divertida, también ahora estamos como un poco paradas en eso, ¿no? Que para poder realizarlo necesitamos sí o sí financiación, porque es costoso. Entonces, aunque tratemos de bajarlo el presupuesto lo más que podamos, implica un gasto, generar un gasto que necesitamos, ya sea sponsors, auspicios o alguien que se ocupe también de la producción general. Y ahí es donde nosotras, si bien hemos mandado la carpeta a distintos subsidios o algunas convocatorias que han habido últimamente, no hemos tenido mucho éxito, entonces ahí es como que también por eso postulamos a esta instancia, ¿no? Para saber cómo nos podríamos manejar ahora, qué es lo que tendríamos que hacer para poder efectuarlo, ¿no? Para que se pueda realizar. Bueno, una buena posibilidad sería jugar un Kini 6, sacárselo, unos 200 millones de pesos, y lo producen ustedes. Otra posibilidad, otras posibilidades a lo mejor tienen que ver con que ustedes puedan ir como generándose un listado de posibles auspiciantes, ¿no? Y no quedar acotados al territorio del subsidio, del instituto, de Proteatro, ¿no? Sino pensar en qué otros tipos de organizaciones vinculadas a lo mejor a la cultura u organizaciones que ustedes puedan entender que puedan estar interesadas en aparecer como patrocinantes de un espectáculo de estas características en un momento muy especial, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí lo que yo creo que habría que empezar a pensar, bueno, es tratar de identificar qué otras organizaciones, qué otros organismos, empresas pudiesen estar interesadas en patrocinar un proyecto de estas características, incluso organizaciones, qué sé yo. De pronto también pensar en a veces embajadas que tengan que ver con la autora de los cuentos, ¿no? Empezar a hacer como un listadito de organismos, organizaciones, fundaciones, etcétera, 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 a los cuales uno podría intentar acceder, ¿no? Sí, yo A creo veces, que... Sí. perdón, No, y no, a veces lo que necesitas es que se abra una puerta para que se empiecen a abrir otras, ¿no? que quizás está bueno acá que ya nos estamos adentrando en una temática siempre difícil de llevar adelante para todos los que gestionamos y los que intentamos hacer proyectos, que es como la financiación. Y bueno, básicamente la herramienta que siempre utilizamos es el presupuesto. Acá nosotros dentro, le cuento para los que no sabían, cada uno de los grupos también presentaba como un presupuesto estimado, o viable, o mínimo, o un presupuesto máximo, o un presupuesto de tipo de nota a grandes rasgos. Capaz que ahí está bueno que, por lo menos yo lo que puedo transmitirles es que la herramienta de planificar un presupuesto, detallando y cuantificando todo lo que se necesita para poder hacer ese proyecto, respetando la esencia de lo que uno quiere hacer, porque digo, todos hacemos un presupuesto de base y nos va a dar un montón. Ahora, ¿qué es lo que sí o sí tiene que estar para que no se pierda lo que yo entiendo como la esencia de ese proyecto? Y por otro lado, detallar todo lo que como que forma parte de ese proyecto, porque esa es una herramienta que por lo menos desde la producción, bueno, Jennifer, o ustedes también lo deben hacer intuitivamente, es como la base, como los ingredientes de la receta también, ponerle nombre a cada cosa.
No sé si alguien quiere agregar algo de lo que vimos nosotros, o si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a qué tener en cuenta en un presupuesto, o para qué, porque todos hacemos presupuestos, mejor o peor, y otra cosa es como la financiación de ese proyecto. Acá estamos hablando como a veces, otra idea que tiro, cuando hablamos de subsidios, estamos hablando necesariamente de un proyecto autogestivo, alternativo, y ahí ya nos separamos un poco de la financiación y de la programación desde de la gestión pública. Es como que no digo que no sea compatible, sino que si yo estoy esperando que quizás, o considero que mi proyecto lo tiene que programar o lo estoy presentando para que me lo produzca tal, ya me estoy corriendo un poco de tratar de hacer las carpetas para los subsidios. Estoy teniendo como la visión en otro lado. Eso capaz que está bueno ver paso a paso, no sé ustedes cómo lo están planteando o lo están imaginando, y ver nosotros qué les podemos decir para... Le digo, recetas no hay, ¿no? Pero bueno. Por ahí es uno de esos proyectos que va bien para mecenazgo, que es un poco de todo eso junto, como para arrancarlo y después salir fuera de la ciudad, pero ya que tiene tanto vínculo con el espacio público de la ciudad, por ahí tiene sentido. El tema es que después no sale y bueno, no queda nada. Claro, eso es un poco lo que hablábamos, como cómo poder hacer un presupuesto, una planificación, más allá, si me sale mecenazgo y tengo el dinero de teatro, saber cuánto cuesta llevar adelante este proyecto en las mejores condiciones posibles. Entonces, por eso presupuestamos todo, cada uno de los detalles, y nos va a dar un monto, y con esto es lo que tenemos que conseguir, ya sea proteatro, ya sea un auspicio, ya sea mecenazgo. También hay cuestiones de tiempos, porque uno presenta mecenazgo en abril, vas a ver la respuesta en agosto, y tal vez lo consigue financiamiento en diciembre o en enero del año próximo. Entonces, que todo no esté supeditado, dependemos que el proyecto se lleve adelante si nos sale el subsidio. No, Como cómo poder tener otras herramientas. Es la primera vez, creo que las tres estamos más sujetas a esa situación. Siempre hemos llevado a cabo los proyectos sin dinero y haciendo lo que podíamos y ya. Es la primera vez que hay un contexto pandemia, hay un contexto de que no se sabe qué va a pasar nunca, que hace que hayamos incluido en el presupuesto, que no lo hubiésemos hecho nunca antes en la vida, hemos incluido honorarios de actores, porque digo, hay una situación que si no vamos a estar, se vuelve muy difícil lo de la sala cerrada, ¿no? Que sería como el plan de cobrar entradas, por eso hay un presupuesto distinto para cada situación, ¿no? Entonces, si vamos a una sala donde podemos cobrar entrada, claramente, bueno, nada, no estaríamos incluyendo en el presupuesto los honorarios de actores. Como esa situación está difícil, tendríamos que ver, digamos, también por eso hablamos de espacio público, porque el espacio público suele solventar espectáculos y de esa manera ofrecerlos gratuitamente al público en la mayoría de los casos. Es muy difícil, digamos, trabajar con un espacio abierto y cobrar entrada al mismo tiempo, porque en general, bueno, por lo menos acá son muy pocas las ocasiones en que eso sucede. Entonces también, digamos, el presupuesto tiene que ver con eso. Si tenemos que incluir honorarios de actores, es muy difícil que podamos conseguir, o conseguir ese dinero tiene que ver con, pues, suponete, ¿no? Que vamos a mecenazgos, que creo que incluso se puede algo conseguir seguramente, teniendo en cuenta la cuestión literaria y otras cuestiones, ¿no? El tema es que para pedir un mecenazgo, al mismo tiempo requerís que haya, decir, bueno, este espectáculo se va a hacer acá. Ese acá, más o menos abierto, siempre es o de la ciudad o es de algo, digo, hay como, ¿entendés? Estamos como en situaciones de no es, si no lo conseguimos no lo hacemos, sino que por un tema de que solamente dinero, sino un tema de una serie de trabas y de acciones que están articuladas. Digamos, por eso lo del convenio con la ciudad no es solamente una financiación pública, sino más que nada como encontrar también, ofrecer algo, a ver si a algún espacio le interesa también compartir la producción y de esa manera poder solventarlo, ¿no? Sí, claramente ahí aparece una cosa que entiendo que está interesante tener en cuenta. Hay espacios
al aire libre que tienen como un contenedor importante y están acostumbrados a hacer espectáculos, como puede ser el Museo Larreta, el Fernández Blanco, ¿no? Que son lugares que además tienen la ventaja de estar bastante protegidos para el espectáculo, ¿no? Y uno, por lo menos a mí me ha tocado ir a ver varios espectáculos y participar alguna vez en alguno, donde vos decís, estás en el medio de los jardines de Larreta, que son fantásticos, y ahí, por ejemplo, podés cobrar entrada, ¿no? Entonces, digo, por eso lo planteamos de ir como pensando, che, y si es acá, ¿qué necesitaríamos? Y si es acá, ¿qué necesitaríamos? Y si es allá, ¿qué necesitaríamos? Espera que Mica tiene... Les voy a tener que dejar, perdón. Sí. No, es solo que me despido y está buenísimo el tema y me encanta. Lo voy a seguir por YouTube después. Después hablamos. Dale, Mica. Muchas gracias. Chao, Mica. Chao, Mica. Bueno, nosotras cuando pensamos el proyecto lo pensamos en un espacio en particular al aire libre, ¿no? Y contemplamos ciertas cuestiones que sí o sí son necesarias y las presupuestamos. Tenemos un presupuesto que es un presupuesto ideal, porque además, más allá de que incluye honorarios para todos los actores, también incluye honorarios para nosotras, para la directora, para la producción, que es como, que es lo ideal y como debería ser, me parece. Pero también en la parte escénica, Mica detalló ciertas cosas que necesita para la realización, que también las presupuestamos, y a la vez hablamos con Jazmín, que necesita un equipo, como va a cantar, y necesita todo un equipo que la acompañe, que también está presupuestado. O sea, ese ideal lo tenemos. Después tendríamos que ver, según lo que conseguimos y cómo vamos avanzando, de eso qué tendríamos que bajar, ¿no? De lo que podríamos prescindir. Pero... Jenny, ¿y ese presupuesto es el que enviaste, el que presentaron? Sí, me parece que sí. Está buenísimo. Nosotros ahí lo único que veíamos, que me parece como un aporte que estaría bueno que puedan presupuestar todo, incluso sala de ensayo, por ejemplo, si ustedes ya tienen una sala de ensayo, un lugar donde puedan ensayar, o nos prestan una sala, o ensayamos en el living de casa, pero eso tiene que aparecer en el presupuesto, porque aunque eso es un recurso, es algo que necesitamos conseguir. Tal vez son 20.000 pesos y al lado ponemos sala prestada, pero lo tenemos que tener, porque el presupuesto, el espectáculo cuesta también esos 20.000 pesos de sala de ensayo. Lo mismo Mica, que tiene 2 roles, ¿no? Porque va a ser también el vestuario. Tal vez está bueno, con 2 roles, entonces está bueno identificarlos en el presupuesto, ¿no? Como tenerlo claro. La comunicación también, que está bueno incluirlo, que seguro se pasó, porque eso seguro lo tienen súper en cuenta, pero la comunicación, la prensa, cómo se va a difundir el proyecto, súper importante, redes sociales, como que entiendo que son jóvenes y todos en el grupo con muchas ganas, y es lo que decía Leonora al principio, creo que lo más importante es el deseo que tienen de hacerlo y llevarlo adelante, esa pulsión que tienen es la que vale. Pero a nosotros lo que nos parece que está bueno desde la producción es decir, bueno, lo artístico está súper desarrollado, traigamos a la producción ejecutiva para ordenarlo un poco y lleguemos al día del estreno lo mejor posible, ¿no? Démosle las mejores oportunidades al proyecto, me parece. Entonces, aunque otros hagamos hagamos dentro del equipo más de un rol, está bueno en el presupuesto tenerlo detallado, para poder decir, bueno, todo el proyecto cuesta mucho más que va a costar que lo que consideran de Proteatro. Mucho más que lo que les pueda dar mecenazgo, probablemente, pero está bueno tenerlo, bueno, esto es, y es todo esto, ¿no? Después vemos cómo conseguimos, qué tenemos que hacer para conseguir cubrir como todos estos gastos. Sí, claramente, ahí algo, digo, que en general, sobre todo en el circuito alternativo, cuesta mucho asumir, es que hay aportes y esos aportes tienen un valor dinerario. Y el producto que yo estoy ofreciendo tiene un valor de mercado, para poner una palabra que a mí mucho no me gusta, pero es claro, en el mercado esto cuesta tanto. Entonces yo lo que te estoy ofreciendo es un producto que vale, cuesta en el mercado este dinero.
Y el grupo, la compañía, además de poner toda la artística, está poniendo estos recursos que tienen este valor en el mercado. Entonces, digo, ahí hay una posibilidad de cuantificar el aporte real que están haciendo, que de alguna manera excede, en el mejor sentido de la palabra, el aporte artístico. Hay más que lo artístico, que claramente lo artístico es lo más importante, pero ustedes además están aportando otras cuestiones. Y este producto, si yo lo quiero salir a comprar, me va a costar tanto en el mercado, ¿no? Cuesta esto, y nosotros estamos ofreciendo de todo este valor, este porcentaje lo estamos poniendo nosotros, ¿no? Sería como, ¿cómo sería, cuánto costaría si no lo puede, si Jennifer no puede hacer el diseño gráfico? Si tenemos que contratar a alguien para que haga las piezas gráficas de comunicación, o si en vez de comunicar nosotros, contratamos a alguien para que comunique. Creo que todo eso está bueno ponerlo en el presupuesto, les va a servir a ustedes para tener como esta dimensión como más global de un presupuesto. Sí, obviamente que uno siempre quiere que se haga, ¿no? Entonces, hay un momento en el que, qué sé yo, también hay cuestiones del presupuesto que van a depender de... Por ejemplo, no sé si efectivamente se logra cierto convenio con tal lugar, ese mismo lugar ya tiene de por sí prensa, la prensa no es algo, y comunicación no es algo que haya que presupuestar. Digo, todo eso es como que da la sensación de que acerca más a las oportunidades de que se haga, que en realidad es el objetivo, que otra cosa, ¿no? Digamos, yo entiendo y siempre tendemos a subestimar el trabajo, por eso esta vez nos animamos incluso a decir, bueno, efectivamente necesitamos una financiación y dejar de hacerlo nosotros mismos, ¿no? Pero nada, me parece que la parte más complicada va a ser justamente por dónde se empieza, digamos, cómo, qué tipo de mecenazgo, qué tipo de esas cosas que quizás no son las que se publican, no son las que aparecen en la página del Fondo Nacional de las Artes, sino esas pequeñas cosas que por experiencia quizás no tenemos, bueno, se sabe que de pronto, o tal obra que una vez hizo una obra con la literatura de no sé qué, pudo con tal edificio emblemático hacer tal cuestión o conseguir esta financiación. Esos son como los datos para los que evidentemente necesitamos como ayuda, porque somos nuevas en esta parte. Básicamente. Igual lo que puedo decir que el desafío del financiamiento siempre lo tiene cada proyecto nuevo. Siempre, porque siempre si llega a término y se estrena, o un grupo de personas, alguien puso los recursos, líquidos, materiales, o sea, si llegó, alguien puso su trabajo, su tiempo, aparecieron las cosas de la nada, no lo sabemos, pero digo, hay algo de creer que como que quizás cuando uno es un proyecto alternativo o autogestionado, que eso no tiene financiación. Eso tiene una financiación. Por eso como que nosotros insistimos, o por lo menos no me gusta la palabra consejo, sino como que nosotros nos gusta trabajar con el detalle del presupuesto. Listo, todo esto es lo que no se va a pagar, ponele, o esto es lo que conseguimos a trueque, que es la herramienta más vieja para gestionar cosas. Esto lo vamos a conseguir así, esto tenemos un vacío, ¿no? Como, por un lado, el detalle del presupuesto. A mí lo que se me viene a la cabeza un poco, es que quizás, por un lado, como que cada lugar o cada espacio abierto tiene como un anclaje. Por ejemplo, acá en el chat están tirando como lugares, digo, tipo, la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, bueno, ¿de quién depende? Depende de la Nación, del Ministerio de Cultura. Es autárquica, pero quizás puedo tener, listo. El Museo Larreta, listo, es de la ciudad. El Sarmiento es nacional. Es como, hay que como que cada lugar, quizás que se imaginen, o mismo las plazas. Los parques están dentro de lo que es espacio público. Y quizás también a veces tienen mucha injerencia con las comunas.
Entonces, yo les digo esto porque he trabajado con algunos eventos que se hacen en el espacio abierto, y las comunas tienen mucha injerencia hoy por hoy, por ejemplo, en los parques. Entonces, quizás decís, che, mirá, entro a la página, en la página de la ciudad está el listado de todas las comunas, está el parque, no sé, les digo cualquiera, la Plaza Devoto, que es enorme, que me encanta, Capaz que alguien justo vive ahí, o alguna de ustedes, y por eso les digo que no hay recetas, sino que uno tiene como que abrir las antenas para ver dónde conectar, ¿no? Pero todo se basa en el presupuesto, como en el detalle de qué es lo que yo quiero hacer, o cuánto voy a necesitar, o qué voy a necesitar, porque a veces no es solamente plata. O sea, yo te digo, bueno, te doy 1 millón de pesos, que ese hicimos el ejemplo. Y después capaz que es un moño hacer algo en el espacio abierto a vos por tu cuenta. Se los digo que es un quilombo. Entonces no es solamente la plata, capaz, no estoy diciendo que sea así, pero está bueno ir desasnando tu proyecto y después ahí ir viendo cómo cada lugar que me imagino que puede hacerse. Por eso les tiré esto de la quinta, porque surgió cuando charlábamos nosotros intuitivamente. Como dijimos, che, capaz que una casa que tiene no sé qué se puede hacer, no sé. Esa es la parte divertida o creativa de la producción también, como poniendo en valor que en la producción también se crean ideas, se cranean fantasías, y después, bueno, llevarlas al papel o basándonos en el papel un poco, ¿no? Sí, Sí, yo creo, total. perdón, Sí. para sumar un poco, trayendo ideas de todo lo que venimos charlando en esta hora, que me parece humildemente, digo, lo que uno aporta, ¿no? Y lo que veo escuchándolas, que está bueno varias cosas, fundamentalmente el orden. Y el orden lleva a que antes de todo es la idea que ya está, lo artístico que está, que lo que hablamos con los chicos, que nos parece que está súper bien y que es tan claro y que está tan lindo, y que a partir de ahí ponerle la cabeza, lo que decía él, de lo cuadrado. Lo cuadrado es, hago un presupuesto con todo, y me olvido de mecenazgo, me olvido del gobierno de la ciudad, me olvido de los municipios. Mi proyecto es esto, con un cronograma, que el cronograma siempre está bueno, que lo que hablábamos, en un papel, en un Excel, en lo que sea, porque el cronograma lo ves. Y a los que somos como yo, que soy medio básico, verlo ayuda a entender en el tiempo lo que te perdés, lo que te olvidás, porque siempre nos olvidamos algo, siempre nos perdemos algo. Verlo es fundamental. Vos decís, ustedes hablan de los 3 meses de preparación, etc. Esos 3 meses está buenísimo proyectarlos. Digo, miro una pared que tengo delante y me imagino armando una hoja y escribiendo día por día. Eso, sumado a un presupuesto, que lo decían las chicas, incluya todo full, que va a dar 1,5 millones de pesos quizás. Que nos parece un montón y que quizás no es un montón, 1,5 millones de pesos. Entonces vos sabés que tu espectáculo con 1 millón y con todos estos ítems es lo que es. Y esa carpeta, y separando un poco esto que decían, una cosa es mecenazgo y otra cosa es proteatro y demás, y otra cosa es ir al ministro de Cultura de la ciudad o de la nación o del municipio de Pergamino y decirles, yo tengo este proyecto, y después hacer un relevamiento de que en este lugar, en Pergamino o en los toldos o donde se nos ocurra, puede ir. Digo, ¿cómo podemos hacer para que sea? ¿Les interesa? ¿Quieren aportar? ¿Quieren sumarse? Me parece que es fundamental, porque digo, al menos así lo veo y más o menos siempre me rindió, al menos a mí. Digo, no voy a hablar por todos, pero es algo más o menos básico. Tener el proyecto cerrado en ese sentido, que lo artístico ya está, nos olvidamos, bien entendido nos olvidamos. Teniendo eso artístico que ya está bárbaro, armar algo bien cerrado, porque con eso cerrado es una carta bárbara, porque no tenés fisura, entonces vas a cualquier lado, separo los mecenazgos, créditos, ayudas, porque eso es algo que puede venir y está bárbaro, pero a veces es más difícil. Entonces, si está la Reta, el Museo de la Reta, o el Fernández Blanco, o un museo en La Plata, el Museo de Historia de Ciencias Naturales de La Plata, digo, vos vas con eso y decís, yo tengo este proyecto, ¿les interesa? Sí, no, ¿cómo? Y ahí, digo, con algo cerrado siempre va a ser más fácil. Al menos es una visión que tengo, que me parece que como siempre me sirvió, me parece que está bueno charlarla y contarla, ¿no? Sí, con cerrado te referís a esta cuestión de este formato, digamos, de tener el presupuesto y bien claro el calendario, o también con
empezar por el espacio, porque me pareció por lo que venías Es diciendo que, como... es que me parece que ustedes tienen claro un ideal de espacio. Sí. Ese ideal después se adaptará a cada lugar, porque ustedes pueden hacer un mes en el Fernández Blanco y después decir, nos vamos a Río Negro. Entonces digo, ustedes tienen un ideal. Ese ideal se proyecta sobre ese ideal, y sobre ese ideal planifico una escenografía, y planifico una iluminación, y planifico el vestuario y lo que necesito. Teniendo ese ideal, después vos siempre te vas a poder adaptar, porque vos sabés lo que sí, dónde transás y dónde no. Entonces, teniendo eso absolutamente cerrado, que se conversará después con cada lugar y demás, pero teniendo eso cerrado, sos casi imbatible, porque vos sabés, hasta acá cedo, esto ya no. Entonces, si esto ya no, el lugar no me sirve. Entonces, digo, te achica tiempos, te hace que las conversaciones con el interlocutor siempre va a ser más fácil. Porque vos tenés claro, y lo que le querés pedir también tenés claro. Entonces, medio que no hay por dónde. Sí, si no, de ninguna manera, no. Y eso está bueno a veces. Claro, pero por ejemplo, a Larreta yo no le estaría pidiendo nada. Le estaría pidiendo un espacio y él me estaría diciendo, bueno, acá entran tal cantidad de personas y vamos a recaudación. O no, o quizás no. O quizás vos podés ir al Museo de Larreta con un proyecto cerrado y decirle, Y vender las ¿lo hacemos juntos? ¿Lo hacemos juntos? Sí, programar está... Por eso digo que... Perdón, cierro con esto. Por eso digo que son dos cosas... Perdón, a lo mejor lo que te sirve es poder ir a hablar con alguien y decirle, mira, ya tengo la Larreta, claro, tengo el espacio, tengo los artistas, tengo el proyecto, ¿qué me falta? Me falta la escenografía, el vestuario, la comunicación. Cuando Helio, bueno, Manu, cuando todos están hablando de cerrar, significa que cuando vos te encontrás con un interlocutor que te dice, bueno, yo te puedo dar esto, inmediatamente vos sabés todo lo que tenés que conseguir. No tenés que salir a pensar, che, ¿cuánto me va a salir el diseño del flyer? ¿Y cuánto me va a salir imprimir esto? Digo, vos ya lo sabés. Entonces, podés ahí decir, bueno, ok, yo me quedo con esto, necesito, no sé, un tiempo porque tengo que salir a recorrer y conseguir esto otro. Pero de pronto te encontrás con, che, ya el lugar lo tengo. Tengo el ok del Museo Larreta. Incluso, disculpa Lorenzo, decía que esto de proteatro, mecenas, vienen a sumar. Sí, hay que presentarse también, pero suman y vienen a cubrir. Bueno, entonces con el dinero de proteatro voy a poder cubrir este rubro, que vos ya lo tenés en tu presupuesto. Entonces, sí, nos vamos a presentar a proteatro, a mecenazgo, cuando abra el Fondo Metropolitano, el Fondo Nacional de las Artes, vamos a ir por esa vía, pero no, mi espectáculo, mi proyecto no va a depender de tener ese financiamiento que venga por ese lado. ¿Va a sumar? Sí, bienvenido 30.000, 40.000, 70.000, pero mi proyecto cuesta todo esto y lo puedo ir ofreciendo independientemente del subsidio, si viene o no. Que no depende de ustedes, el proyecto está buenísimo. Sí, la verdad que sí. Y esto que mencionaba Mano, me parece fundamental que introdujo el tema del cronograma. Tener un cronograma bien claro también va de la mano del presupuesto para saber, bueno, en qué momento necesitamos este dinero. Porque algunas cosas no necesitamos ya cubrir. Digo, tal vez los honorarios de los actores pueden venir más adelante, pueden esperar a que salga ese subsidio, pero sí o sí tengo que realizar la escenografía, por ejemplo. Necesito tener el vestuario. Entonces, eso nos permite también decir en qué momento voy a necesitar tener realizado, en qué momento, cómo va a ser ese esquema que vamos a armar. Y también, no solo que no termine en el estreno, que nuestro cronograma no termine solamente el día que estrenamos. ¿Es un hito fundamental? Sí, es fundamental el estreno, pero ¿qué pasa después del estreno? Vamos a hacer 2 funciones en este lugar que consigamos hacer, después vamos a hacer 2 meses, quise decir, perdón, no 2 funciones. 2 meses de funciones, 8 funciones. Después de estas 8 o 12 funciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Aprovechamos el verano para hacer funciones al aire libre en verano y nos metemos adentro en un jardín de invierno, en invierno? Todo esto lo podemos ir pensando ahora. Entonces, quien venga a ver la función, bueno, tenemos también para decirle, bueno, estamos buscando, ya tenemos a Larreta para enero, febrero, pero nos gustaría ir a un interior en el invierno, por ejemplo. Entonces ustedes ya saben cuánto cuesta, van a poder ahí saber qué necesitan en qué momento. Ahí, sí, ahí que Ro introdujo el tema
que nosotros también queríamos como charlar un poco, a ver cómo les había ido cuando tuvieron que armar este cronograma, que es una hipótesis, ¿no? No, la idea del cronograma no es calendarizar, es decir, el 15 de junio voy a tener hecho esto. No necesariamente es eso, pero queríamos preguntarle cómo les fue, si les resultó fácil, si ya lo utilizan ustedes que han trabajado juntas en otros proyectos, cómo llevan adelante este cronograma, o qué herramienta utilizan, o para qué creen cuál es la experiencia que tienen con esto. Jenny, en general solemos improvisar y este es un calendario basado en la experiencia improvisada. Sí, es un calendario siempre basado en una fecha de estreno, ¿no? Un poco sabemos la fecha de estreno, entonces como que va todo en sincronía, ¿no? El ensayo, realización de vestuario, escenografía, y va caminando y sabemos que a tal fecha tenemos que llegar con todo. Por otro lado, no, tanto Jenny como yo, encabezando proyectos, ninguna se toma un año entero para ensayar, ni hace creación colectiva, experimental, y a ver qué pasa, no. Digo, sé que hay gente para la cual 3 meses de ensayo y estrenar suena como algo que no les es usual. Nosotros estamos bastante acostumbradas a hacer eso. Además, la gente los actores, que son un montón, en este caso, vienen de un año difícil, entonces van a estar también intentando trabajar lo más que puedan, y esto en la vida del actor es agarrando los más proyectos que puedan, y por lo tanto, nada, de alguna manera es economizar también, es decir, como bueno, estos 2 meses ensaya, que no sea esa idea de proyecto infinito que están del arte independiente y que nosotros lo hemos padecido también en otros proyectos, ¿no? Como esa situación de, bueno, estoy disponiendo mi tiempo y mi vida sin dinero a algo que no se sabe cuándo sucede, digamos. También por eso, como esta situación de tener, bueno, nada, en 2 meses de ensayo esto está, y bueno, y serán las funciones que se puedan. Sí, es un poco cuando hicimos el cronograma nos basamos un poco en eso, en la experiencia que tenemos pasada de cómo llevamos a cabo los proyectos, y dijimos esto, 2 meses para ensayar, 3 veces por semana, cada ensayo de 3 horas, o sea que sea intensivo, nos parece como que es algo que rinde bien, y después calculamos antes de llegar a la etapa de ensayos y realización también tener un mes para confirmar todo, ¿no? Para la financiación, para confirmar al elenco, al equipo, y para tener como digamos todo listo para poder arrancar el segundo mes ya con los ensayos, ya con un diseño de luces y con todas las etapas que pusimos en el cronograma. También pensando todo en el ideal, ¿no? Como que nuestro ideal es que lo podamos hacer en 3 meses. Eso nos hemos pautado. Después quizás nos lleva más 4, no lo sé, pero ese es como el ideal que tenemos y que pensamos que lo podemos realizar, más que nada por la experiencia pasada que tenemos, que es que solemos realizar proyectos en este determinado tiempo. Sí, no sé si quieren, o sea, nosotros lo que nos parecía como importante saber, una pregunta que tengo. Este cronograma que ustedes hacen, que detallan de 3 meses, que serían, ponerle 12 semanas, es a partir de que les confirman a alguien que tienen un lugar. Sí, o sea, a partir de que sabemos que tenemos ya cierto dinero con el que más allá de que no sea el ideal del presupuesto, pero con lo que podemos realizar el proyecto y a la vez tenemos el lugar, ese es el tiempo que nos va a llevar a hacerlo realidad, 3 meses. Bien. No, digo, para poder entender que nosotros para entender que el cronograma que ustedes nos compartieron o que están contemplando es solamente una vez que tienen el lugar o al menos confirmado un lugar. Sí. Para poder identificar, igual que el presupuesto, hay todo un trabajo previo que quizás en este proyecto en particular, que es un site específico en un espacio abierto, público, hay todo un tipo de gestión para llegar a comenzar esos 3 meses. Entonces quizás, o sea, yo en lo personal lo contemplaría. Bueno, y sí, quizás me va a llevar 3 meses gestionar un lugar. Aunque no estén los actores trabajando en esa gestión, el proyecto o el equipo creativo, o en este caso vos, Jennifer, que sos la productora, como saber que hay un tiempo que vas a estar ahí laburando o gestionando, o que van a estar... Sí. Pero eso
Lo que pasa es que eso no está en el cronograma porque no lo sabemos. No sé cuánto tiempo me va a llevar, porque yo puedo, hay mucho, como mencionaban, tenemos muchos timbres que podemos tocar, hay muchas puertas para tocar, pero no sé cuándo me van a abrir esa puerta. Entonces me puede llevar 3 meses, me puede llevar 6, me puede llevar, en el mejor de los casos, 1 mes, pero no cómo lo contemplo ya en un cronograma a decir, bueno, quizás me voy a poner 3 meses para saber que esto tiene que salir. No sé si es tanto así o es ir viendo conforme vayamos avanzando y gestionándolo, ¿no? Por eso no está incluido. No, pero Porque no por lo eso, sé. la idea sería, no, está claro que no lo pusieron porque tiene esta cosa media inexacta, Claro. pero quizás está bueno que ustedes lo tengan claro esto, decir, bueno, nosotros nos vamos a tomar por lo menos como máximo 6 meses, o que tengan su sistema de trabajo para poder imaginar una media. Es como un poco, como le hablamos un poco del presupuesto, quizás queríamos saber ustedes cómo lo estaban pensando, o cómo iban contemplando esta instancia de gestión que tiene que ver, es vital, quizás, o no sé, para el proyecto, pero por lo que van contando es vital para la gestión del proyecto. Sí, ahí me parece que de mano de lo que decía Mano, hoy estoy recreativo, hay todo un trabajo para realizar, para que ustedes puedan tener más claridad, no para ustedes, por lo menos lo que me pasa a mí, cuando yo hablo y las escucho a ustedes, tengo la sensación que lo tienen re claro. El tema es que lo tiene que tener claro el interlocutor con quien vos vas a hablar, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que tu interlocutor a veces no es alguien del palo. Nosotros hablamos muchas cosas y las sobreentendemos en el aire porque es nuestro hábitat, porque es nuestro tradicional, lo vivimos todos los días. Vos me decís mañana, bueno, tenemos que pensar en el montaje y en los ensayos generales. Yo veo tu proyecto, el proyecto que ustedes presentan, vi más o menos los bocetos y me hago un esquema de qué significa en este proyecto básico general, qué significa en este proyecto montaje y ensayos generales. Pero muchas veces nuestros interlocutores no tienen tan claro eso porque no es su hábito, están más ligados de pronto a otro tipo de actividades. Y yo necesito, y entiendo, por eso digo lo que planteaba Mano, es no solamente que yo lo vea claro, sino que él o ella lo vea claro. Que a que ese interlocutor con el cual yo voy a hablar, que a lo mejor es el presidente de una fundación, de una gran empresa, que se dedica a fabricar dulces, se dedica a toda otra cosa, y lo pueda ver y lo pueda entender tan claramente como cuando alguien de su actividad le plantea un proyecto para sacar un nuevo producto, ¿no? Entonces, la posibilidad esta de ser muy específicos, muy gráficos, muy puntuales, ¿no? Es esto que decís, yo no sé dónde voy a estrenar. Ok, pero ustedes tienen un ideal del lugar donde estrenar. Entonces, diseñan su proyecto de máxima, ¿no? Y ese proyecto de máxima significa que voy a necesitar 3 ensayos generales con todo. Como es un lugar abierto, necesito tantas horas de prueba de sonido, porque no es lo mismo poner el sonido en un lugar al aire libre que poner el sonido en un teatro. Digamos, necesito, además voy a necesitar claramente ensayar de noche, porque de día no voy a poder, porque no puedo poner luces, ¿no? Entonces, yo ahí tengo una restricción. Miren, si lo hacemos acá, los ensayos de este espectáculo tienen que ser
con técnica, obviamente, y de puesta de luces tienen que ser, si es en el verano, desde las 8:30, 9 de la noche en adelante. Con lo cual, eso me genera una agenda totalmente distinta a si yo voy a trabajar en un teatro que puedo poner luces a las 8 de la mañana y en ese teatro pueden hacer función a la noche, ¿no? Entonces, las peculiaridades del proyecto generan una programación, un cronograma de trabajo peculiar para ese proyecto, porque es distinto. Ustedes tienen, por lo que yo escucho, ustedes tienen un hábito de generar proyectos en determinado tiempo. Pero esos proyectos que ustedes generaron en ese determinado tiempo, ¿tienen las características de este proyecto? ¿O es un proyecto distinto? Entonces, esto hace que mi saber esté acotado y yo, desde donde yo lo pienso, yo tengo que en algún lugar dejar mi saber de lado y hablar con el proyecto como si no supiera. Y preguntarle al proyecto, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas vos, proyecto? ¿Qué me estás pidiendo? Entonces me pongo yo al servicio del proyecto. Digo, no sé si suena muy romántico. No, perdón, igual ahora creo que Jenny va a contestar, pero de lo que, se me fue un segundo internet, pero de lo que llegué a escuchar del final, no es el tiempo que nos ha llevado gestionar proyectos, es el tiempo que nos ha llevado ensayar con la gestión una vez resuelta, digamos, esa era la especulación. No, de todo lo que tiene que ver con la gestión, no, es una novedad, y quizás sí, es verdad, deberíamos pensarlo por primera vez, cómo funcionan los tiempos en este contexto. Jenny. Sí, es nada, tampoco es que, digo, es un hábito que nosotros, como dice Mano, tendemos a necesitar ver, tenemos una imaginación más acotada que los artistas, y necesitamos ver, y los gráficos tienen eso, son gráficos, ¿no? Y son gráficos para todos, ¿no? Y en esa práctica también lo que tiene de bueno es que queda ahí para que yo lo mire hoy, queda ahí para que lo mire mañana, queda ahí para que pase uno de los actores mañana y lo mire y diga, che, ¿sabés qué? Me di cuenta que acá falta X, ¿no? Porque lo compartimos entre todos. Iba a mencionar algo de lo que Jennifer había preguntado, de cómo hacíamos para poner en el cronograma esta parte, esto de la gestión, que no sé si me va a llevar 1 mes o 5 meses. Es un cronograma, es un borrador, es un ideal, es lo que uno cree que va a ser de una manera para tratar de prever lo máximo posible y que en tal momento tengamos tales cosas resueltas. Pero se corren, uno puede decir, bueno, vamos a hacer marzo, vamos a organizarnos para que marzo y abril sean los 2 meses en que justo están abiertos subsidios por un lado, que son los 2 meses, y a la par vamos a intentar conseguir no únicamente el subsidio, sino que sean 2 meses full de financiamiento, de hacer contactos, de lo que Eleonora decía, de quiero ir a tal museo. Bueno, ¿quién está en el museo? ¿Quién es el director del museo? Ah, yo tengo una amiga que hizo una función en el Museo Larreta. Ah, pásame el contacto. De esa manera artesanal podemos ir a la par diciendo, bueno, estos 2 meses vamos a ocuparnos de esto. Después, tal vez terminan estos 2 meses y decimos, uy, no me fue bien, conseguí una sola cosa, esta sí, esta no, 1 mes más me ocupo de esto. Y también ir validándolo con el equipo, porque estos actores que tienen ganas de trabajar y que están siempre también, justo cuando es el momento en que el Museo Larreta va a programar la función, tienen en ese mismo día, esa misma hora, otra función, porque le fue muy bien y está haciendo una obra que va todo el mundo a ver ese espectáculo. Entonces también, para ir validando con el equipo los tiempos, y decir, bueno, estamos haciendo esto, que sepan cuidarlos también, decir, estamos haciendo esto en este momento. Conseguimos esto, nos falta esto para arrancar, y también entre ustedes ponerse de acuerdo si es realmente
el financiamiento, que son dos cosas distintas, como, ¿es el financiamiento lo que no nos permite poner play o es el lugar? O si el lugar sí o sí viene de la mano del financiamiento. Como preguntas. Y también, si viene este financiamiento o este convenio con ciudad, hay toda una parte como administrativa a tener en cuenta también, que conversábamos con los compañeros, de, bueno, ¿quién puede facturar? Por ejemplo, cuestiones que tal vez no nos ponemos a pensar y decir, bueno, ¿quién puede facturar? Estuvo ahora el premio estímulo del Complejo Teatral San Martín y generó como mucho, ¿quién factura 500.000 pesos? Yo puedo, yo que soy productora, lo va a facturar el director. Entonces, bueno, ¿quién se hace cargo ante AFIP de facturar este dinero? También cosas que hay que pensarlas. Si es en un espacio al aire libre, vamos a necesitar asegurar al equipo. Incluso si es organizado por el gobierno de la ciudad, van a decirnos, compañía, háganse cargo de asegurarse, ustedes como equipo tienen que tener determinados seguros, A, B, C, D, que tienen que tenerlos. Digo, son todas cosas que van en el presupuesto también, que las tenemos que tener en cuenta al momento de presupuestar. Después conseguimos que ese lugar nos cubra todo, perfecto, buenísimo, ponemos todo en verde, ya fue. Pero si no, tenemos que prestar atención en esos puntos, ¿no? Como tenerlos presentes, por lo menos. ¿Las estamos bombardeando o no? Otro tema, bueno, esto hablábamos un poco del cronograma, no sé si las convencimos para que hagan un súper cronograma detallado semanal, pero en este proyecto capaz... Creo que no. No, en este proyecto creo que hay algo que tiene que ver con lo climático, que lo tienen que tener en cuenta. Digo, si se va a hacer en invierno, bueno, ¿qué onda? ¿La condición es que sea abierto? Si se pasa de mitad de año y me caen las elecciones, no sé si en esa semana, eso el fin de semana no se puede, las paso. ¿Vieron? Hay algo del cronograma que a mí me parece que lo que hace es como dialogar con la agenda real, que es, ya sabemos, imprevisible, pero capaz que hay algunas cosas que sí sabemos. Esto que decía Ro, hay alguien que ya tiene un viaje planeado. No vamos a tener todo resuelto, pero sí, al menos, lo que ya sabemos de antemano, que está marcado, está bueno que no se nos pase. Y esa es un poco la tarea de la producción, que también lo puede tener cualquier persona integrante del equipo, pero eso de estar alerta con las fechas o el cronograma de la realidad es un poco lo que creemos que sirve el cronograma, no solamente para la ejecución del proyecto, que está buenísimo y que está claro que ustedes ya tienen como una dinámica. Pero, cerrando este tema, no sé si alguien más quiere decir algo, nos pasamos al siguiente. Ya hace bastante que estamos, ¿se dieron cuenta? Sí, un montón. muy bien. No sé si ya están aburridos. ¿De qué queremos hablar? Yo tenía, me parece que solo mencionarlo, que en la ficha artística, técnica artística, nos preguntamos por un asistente de dirección, que no figura en la ficha que nos enviaron, y en este caso Mora, además de la dramaturga y directora del proyecto, vas a estar actuando, sos actriz del proyecto. Entonces nos parecía como fundamental o pensarles o preguntarles cómo lo estaban pensando, ese rol que es fundamental, Sí. estrenos, No nervios, ensayos, está- todo el rol del asistente de dirección. No está resuelto, pero es un gap que tenemos en cuenta. Va a estar resuelto. Jennifer, También me falta una parece actriz. que Mora no te lo dijo, pero te está anotando ahí. Creo que Mora no te lo dijo, pero te está anotando. Igual me imaginé que también puedo estar desempeñando de alguna forma también ese rol, ¿no? Que hay una mirada mía que no es solo la producción, sino también está en la parte artística y de dirección del proyecto, ¿no? Eso ya yo lo había contemplado, no sé si Mora también, pero me imagino que sí. Bueno, ya está solucionado el asistente. Buenísimo, lo solucionamos en vivo. Sí. No, ustedes están como siguiendo un orden, ¿no? No, tenemos como algunos temas, pero diga. ¿Sí? No. Pensé que querías preguntar algo. Todo bien. No, si queremos como profundizar un poco en este tema del equipo artístico o de la organización del grupo.
En este sentido, cuando ustedes hablaban, digamos, nosotros hicimos conclusiones o deducciones, pero que estaría bueno que ustedes nos digan cómo pensaron la organización. Por ejemplo, hay un equipo creativo y después vamos a llamar a actores que les vamos a pagar o no les vamos a pagar, o vamos a hacer una cooperativa que todas las ganancias y las pérdidas las vamos a repartir, o vamos a trabajar en alguna modalidad diferente que estamos acostumbradas. ¿Por qué? Porque el detalle de la ficha artística que nos preguntábamos, como que ya está bueno contemplar, bueno, va a haber un asistente, va a ser Jennifer, o no, o va a ser otra persona. Mika va a ser vestuario y escenografía. En esta va a tener una persona que va a realizar eso, va a haber alguien que va a asistir a la función exclusivamente. Si tenían pensado un poco la organización de todo el elenco, de todo el grupo. Sí, yo creo que particularmente no especificamos porque también vienen de que lo tenemos tan instalado por las formas en las que trabajamos, como cuando hemos hecho funciones hemos estado las tres y siempre que una no ha podido estar lo ha avisado con anticipación. Mika siempre tiene un asistente, además, que es verdad que no lo incluimos, pero está contemplado que Mika va a tener un asistente para escenografía y para vestuario. Y hay una forma en la que está el equipo creativo y después el elenco de actores, ¿no? Y Jazmín, que es la cantante, pero lo que nuestro escenario ideal era poder pagarles a todos y a todas, ¿no? Que todos cuenten con un honorario. Y en el caso de que eso no pueda hacer, bueno, ahí quizás podríamos pasar a un plan B, que sería que sea cooperativa. No, nuestro plan A no fue la cooperativa, como en todos los casos anteriores, cuando hemos hecho cosas, básicamente por el contexto y porque son 8 actores, 9 con Jazmín, la música que está en escena. Es mucha gente y en los espacios que se está pudiendo cobrar entrada en general hay que ver qué pasa con esa recaudación teniendo en cuenta la capacidad limitada. Entonces el plan A no era cooperativa, era de esta manera, digamos. Los actores fueron llamados, no fue por casting, sino que los hemos llamado, contactado porque los conocíamos o los habíamos visto en otro lado. Pero el equipo creativo, digamos, el equipo que se reúne, habla, etcétera, es claramente nosotras con Micaela. No es un gran equipo creativo con todos los actores, digamos. No en esta ocasión. Son muchos, fueron llamados para el proyecto y todo el mundo tiene proyectos personales, además de actuar en otras cosas. Todo el mundo está haciendo lo que puede, digamos, no es que es una gran producción multitudinaria, que sabemos que eso tampoco en general funciona. Así que esa es la modalidad por el momento. Y una pregunta que también nos hacíamos. El libro, los derechos de autor. ¿Cómo se conforma el libro? Digo, ustedes lo van a tener que registrar. Va a ser registrado como una versión de los cuentos de la autora, de Catherine. ¿Cómo se compone el libro? Porque bueno, ahí veíamos que estaban los poemas, las letras de las canciones de Esquivel son específicas para el proyecto, forman parte del libro, son canciones de ella que ensamblan con el proyecto. ¿Cómo está armado eso? La obra se registra a mi nombre, pero eso no se puede hacer hasta un... No, está bien, pero igual ahí te aparece esto de que cuando te digan tenés la sala, tenés que ir a registrar la obra y ya tenés que tener charlado cómo se dividen los puntos, cómo se divide sus derechos autorales, obviamente. No, con Micaela, que es la poeta, eso está hablado y hemos coordinado y le dijo, firmo lo que quieras, ella está muy contenta y el arreglo va por otro lado, pero digamos... Sí, no quería saber los montos, sino el criterio. No, y después Manfield, yo no me hubiese largado a escribir, por más que no haya ningún texto tal cual, no me hubiese largado a escribir una obra basada en una autora cuyos derechos no están liberados, menos si es de Nueva Zelanda, imagínate. Así que eso, digamos, está completamente liberado, no es un problema.
hasta donde sé. No es digo, obviamente el derecho está liberado, o sea, es de dominio público. El tema es que, digo, también incluso por una cuestión de comercialización del proyecto, no es a lo mejor lo mismo tener el nombre de la autora de los cuentos en el proyecto que no tenerlo. Y ya no hablo de los derechos de autor, sino que hablo de comercializar el proyecto en circuitos que a ustedes les interesan, que están vinculados con la poesía, y que a lo mejor el nombre de esa autora le permite darle una distinción al proyecto diferente de que si no está el nombre, ¿no? No, por supuesto, el proyecto se presenta basado en cuentos de Katherine Mansfield, que es como decir basado en Platón, digo, en términos de tiempo da lo digo, mismo. Digo, no vas a tener problema de autorización, eso está claro. No, vas a estar autorizada. Sí, y le pediré disculpas también a Marcus. Pero, Después, dentro de muchísimos años, cuando se encuentren allá en otro lado. Ahora quizás por Zoom la puede ver, por streaming, no sé. Lo que no sé, claramente el título es un título que es el título de uno de sus cuentos. Tampoco no creo que no haya nada que se llame así, porque el título es Fiesta en el Jardín. El título original es en inglés, igual, o sea, bueno, eso quizás, no sé, la verdad que no había pensado que eso puede llegar a ser un problema. Como los derechos están liberados, no creo. No sé si plantearlo en términos de un problema, pero a lo mejor también en esta instancia donde se aparecen todos estos tiempos, a lo mejor es un buen momento para ocuparse, porque cuando vos tengas la sala y tengas que ir a presentar el libro, sería bueno que ya lo tengas hablado con Argentores, visto con Argentores, y no que a un mes del estreno, ponele, te tengas que empezar a ocupar de algo que los de Argentores te digan, no, mira, esto según el inciso 729 del acuerdo con la Asociación de Autores de Eslovenia, tiene que ser hecho de tal manera. Sí, ¿no? ¿Sabes que yo estuve llamando a Argentores, pero creo que no están atendiendo ahora? Creo que no están. Pero te atienden por mail responden, y podés consultar directamente como la oficina de títulos, y preguntarle si el título está disponible. Te lo responden por mail. Tal vez tenés que esperar unos días, pero están respondiendo por mail. Claro, estas son cosas que ahí también, otra vez me engancho con lo de mano. Cuando uno hace un desglose de todas las tareas que tiene que hacer, de pronto te aparece esto y decís, che, esto cuando tengo que presentar y cuando tenga la sala. Pero lo puedo hacer ahora, puedo dejarlo cerrado y me olvido. Y el día que tenga que presentarlo, que voy a estar pensando en la puesta de luces, si llegó la escenografía, si está lloviendo, qué sé yo, además me tengo que ocupar esto. No, lo tengo hecho, lo tengo cerrado, lo tengo abrochado, solo lo tengo guardado en el cajón, esperando que se prenda la luz, que me digan ahora, voy, plac, lo presento y me olvidé del tema, está solucionado. Sí. ¿No? Entonces, en un desglose de actividades aparecen estas cuestiones, donde te empiezan a aparecer lo que nosotros llamamos holguras, que tienen que ver con espacios libres, y nosotros decimos, bueno, y en este espacio libre, ¿qué hacemos? Sí, podemos, no sé, lo que sea, averiguar el presupuesto de la impresión de los flyers, no sé, digo cualquier cosa. Pero lo vamos a usar dentro de 6 meses. Bueno, pero si hoy salen 100, lo único que tengo que saber es cuánto fue la inflación estos 6 meses para saber que van a salir 120. ¿No? Pero la información ya la tengo. ¿No? Digo, son no te lo guardan el nombre. Yo ya he hecho eso, pero no te lo guardan el nombre en Argentores, digamos. Si yo pregunto si está Fiesta en el Jardín y me dicen no, tampoco es que le puedo decir, bueno, guárdamelo. Pero si te dicen que el nombre ya está usado... Eso sí, es para pensar.
Entonces ya lo solucionás, decís, uy, no lo puedo usar. No, Me y digo, cómo son actividades que empiezan a surgir en este cronograma que hablamos, bueno, marzo, abril, para la búsqueda de financiamientos, y también para escribir argentores, y también tantear el elenco, y también pensar en asistente de dirección, y ir como a la par, ¿no? Ustedes claramente, esto volvemos a repetir, toda la parte como artística está resuelta, creativa. Ahora es como traemos a la producción ejecutiva como que no quede tan atrás, sino que la tenemos que traer ahora un poco más protagonista y aprovechar estos meses de que todavía no va a estar, va a ser el estreno, ni van a empezar los ensayos presenciales, en el caso de ustedes, porque están esperando el financiamiento, o por lo menos algo que se active por ese lado. Bueno, aprovechar este tiempo para ir haciendo otras cosas que se van a necesitar hacer, anticiparnos un poquito, porque cuanto más cerca del estreno estemos, más cosas van a aparecer. Digo, más en este triple rol, Mora, que insisto, porque me parece que es importante que va a haber nervios, digo, el estreno, va a haber un montón de cosas. Esto que Lorenzo dijo un poco en chiste, que si ese día llueve no hay función, porque se va a tener que suspender si es al aire libre. Como son todas cuestiones que si uno las prevé, bueno, es mejor, vamos a llegar mejor ese día, que igual vamos a estar nerviosos y nos van a aparecer un montón de cosas, nerviosos y nerviosas, pero las previmos, las tuvimos en cuenta. Entonces sabemos qué hacer, plan A, plan B, cómo nos organizamos. Bien, acá nos metimos con el tema autoría, derechos, creaciones originales o no. Ahí como que está bueno lo que nosotros consideramos que siempre esté como claro e ir indagando bien. ¿Cuál es el material? Bueno, va a ser una obra, digamos, escrita por vos, registrada, basada en tal. Como hay algo de eso, que está bueno tenerlo no claro resuelto, sino preguntarse cuál es la realidad, las circunstancias y hacia dónde voy, si tengo plan A, plan B. Pienso también un poco lo de la música, que por lo que percibo son canciones que ya están creadas o son canciones por crearse. No. ¿Van a ser originales para la obra? No. Ya están, son canciones que ya existen. Sí. O sea que eso va a ir por Sadaic. Sí. Bien. Okay. Eso está bueno tener en cuenta, porque en el lugar que se ejecute, digamos, que se produzca el espectáculo, chicas, bueno, ¿cuál es? Sí, Argentores es esto y Sadaic tanto. Hay algo de esas cosas que ustedes está bueno que ya como decía Rode, ir teniéndolas en el radar y que no sean un problema. Y si mañana decís, no, mira, mejor conviene, Jazmín, te copás si querés crear unas canciones específicas para el libro. Bueno, como saber que hay diferencias. Sí. ¿Y qué pasa también si el día de mañana querés publicarlo, como publicar un libro con tus obras? En 10 años, Mora escribió un montón de obras y va a publicar sus 5 obras, tal editorial está interesada en publicar tus obras. Jazmín se copó en esta instancia, está todo bien con Jazmín. Veamos también si el texto de esas canciones pueden estar incorporadas en el libro, o no. O te dice Jazmín, no, pone que acá la canción y pone el título, pero no quiero que esté el texto de la canción. Podría pasar también eso. Sí, había un director de un teatro donde yo trabajaba que decía, no nos preparamos para el éxito. Como que estamos más entrenados para no tener éxito que para tener éxito. Y está bueno pensarlo, lo hablábamos el día que nos reunimos con los compañeros, estoy practicando el inclusivo, me va saliendo. Esto, ¿no? Bueno, la idea está buenísima, ¿no? ¿Qué pasa si mañana viene alguien y le dice, Mora, quiero montarlo igual en México, ¿me das los derechos? Que toda la cuestión libro esté cerrada y bien acordada a los efectos de tener eso resuelto, ¿no? Es casi como una obsesión que tenemos los productores de tratar de tener resueltos el futuro. No, y les agradezco mucho el optimismo también, ojalá pase todo lo que están diciendo, pero no, la obra cerrada, el texto está, de hecho lo he mandado a concursar al texto, digamos, dramatúrgicamente, y está.
no están las canciones, las letras de las canciones, porque considero que no, la esencia de la canción no es la letra, entonces no, tampoco es que suplanta. Pero están los títulos y los links a YouTube. Buenísimo. Bueno, lo último que nos quedaba, que creo que un poco hablamos, medio periféricamente, aunque están haciendo ahí algunas preguntas, para que os quede un ratito, era sobre el público, ¿no? Y algo que también nos gusta pensar en la comunicación del proyecto, que no se reduce a la prensa. Nosotros explico el concepto de que la comunicación, ya de por sí, el espectáculo es un objeto de comunicación que ustedes mismas lo dijeron, está en contacto con un público, con un espacio. Si tienen pensado alguna idea o dijeron, no, vamos a hacer una estrategia solamente por este lado, porque queremos llegar a este público, ¿estuvieron pensando en algo? O si nos quieren contar. Sí, yo quería, perdón, solo una cosa a mencionar, que en las respuestas que nos enviaron era esto de, mencionaron el público joven que suele asistir a eventos de poesía y música, ¿no? Como ese sería como el primer público, ¿no? El que ustedes identifican entre 25 y 35 años, mi primera audiencia o los primeros que vienen a ver este espectáculo. ¿Cómo hacemos para que no sea únicamente, o pensar, como decía Eleonora, si pensaron nuestras estrategias de comunicación, esto, que no sea únicamente ese público, sino como poder convocar a más público, ¿no? Como la audiencia que sea más amplia y no únicamente los que vamos siempre a ver las mismas obras, en este caso de poesía, que hay un circuito, muy, muy en desarrollo también ahora en la Ciudad de Buenos Aires con todo lo que tenga que ver con las lecturas y la poesía. Yo no me refería a ese público como primordial, me refería, creo, más que nada, pero capaz lo escribí todo mal, no me acuerdo ahora. Me refería más que nada como que a la idea es reunir, mezclar es horrible como palabra, como reunir quizás dos públicos, el público que va más generalmente que asiste a ver teatro, y hay mucha gente que no va a ver teatro, queramos o no. Y esa gente es muchas de esas personas que van a recitales de poesía, conozco muchos, o que van a recitales de música, no van al teatro. Entonces un poco la idea es justamente hacer esa comunión o esa reunión. Está claro que las formas de comunicar para un público y para el otro serían distintas. Me parece que comunicar pero en general la comunicación es un terreno que me excede muchísimo y prefería, como dicho, no ocuparme del tema. Pero conseguir el convenio que se ocupe de la comunicación. No, o alguien que sí, es algo que me cansa mucho, me estresa realmente un montón. Aparte nunca puedo terminar de entender cómo me entero yo de las cosas, ¿entendés? Como que ni siquiera puedo, como por osmosis o por paralelismo, pensarlo. Pero sí, obviamente es un aspecto súper importante. Yo creo que, bueno, el público que va al teatro en general, está acostumbrada a cierta forma de enterarse de las cosas, es gente que va a determinadas salas, que entra a Alternativa Teatral a ver qué hay, que le llegan las gacetillas de Carol Pozzo o de quien sea, que digamos, ¿no? Son vías más comunes y la gente está más acostumbrada a enterarse. La otra, bueno, son medios que habrá que intentar, que todavía no sé cuáles son. Que tendrá que ver con las redes, obviamente, y con esas cosas, pero no me gustaría quedarme solo en las redes porque hay como una sobreoferta de cosas también en las redes que hace que todo se confunda y todo sea una maraña, que es lo mismo ofrecer zapatillas que la entrada a un espectáculo y ya no se sabe. Así que no, eso es uno de los puntos a desarrollar, a pensar, a todo. Está claro que sí. Sí, bueno, y es un punto también que ya no lo desarrollaríamos solas o solos nosotras, porque siempre o solemos trabajar con algún agente de prensa que lo primero que te dice es a quién va dirigido esto, y ese agente de prensa viene también con ciertas publicaciones o ciertos medios a los que puede llegar o a los que cree que lo que le conviene al proyecto. Entonces eso también lo tenemos pensado, no hacer nosotras también la comunicación, no poder desligarnos un poco de eso y que las personas que están más capacitadas lo puedan desarrollar. Y quizás ahí yo me sumo esto, como intentar de no pensar de que la prensa es la comunicación. Okay. La prensa es un agente o
una acción dentro de un plan de comunicación o una estrategia de comunicación, ¿no? Como que a veces vieron que hay grupos que tienen, otros que no tienen, otros que es temporal. Después está esa como, ¿cuál es la estrategia que va a tener? Nosotros, por lo menos cuando pensamos en la producción, el equipo puede pensar, bueno, ustedes mismos lo fueron diciendo, por eso es como que me atrae un poco, que no es teatro. Entonces, ¿qué? O sea, ¿voy a ir a una fiesta teatral? Quizás es un regancho para, no, o sea, venía a la fiesta, en el espacio había una fiesta teatral, o sea, y me como que no sé a dónde voy a ir. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? No digo que eso sea el resultado, como que quizás está bueno que ustedes identifiquen cuáles son como esos atractivos potentes. ¿no? Los Sí, ganchos esos que tiene atractivos potentes. gancho. Claro, que ustedes son las que lo van a saber. Por ejemplo, una cosa que pensamos, decía, bueno, si hay un público como de poesía y de música contemporánea, joven, bueno, quizás está buenísimo que en toda la comunicación gráfica se vea basado en los poemas de tal, porque es una autora que atrae un cierto público, o mismo, si Jazmín quizás tiene un perfil de un público que puede atraer, capaz que está bueno ir por ese lado. Si la idea es que sea una fiesta, y quizás estaría interesante ir a ver si consigo vino, alcohol que sea sponsor. ¿Entienden? No voy a ir a un lugar que una fundación de, no sé, como eso a veces nos organiza para después ver hacia dónde tenemos que ir. No quiere decir que vamos a hacer todo, porque no podemos. Me parece que no nos alcanza, pero en esta instancia de pensar y cranear cómo abordar el proyecto, pueden salir, esto que decía como un poco Lorenzo, más claro, puede llegar al resultado más claro todo. Entonces yo después, si tengo el financiamiento para contratar a una agencia de prensa, le tengo que decir, mirá, esto es el gancho, o sea, lo que yo creo que es el fuerte de mi obra, o la esencia artística. Después, nada, se comunica, la gacetilla la hace alguien, después si ustedes quieren hacer acciones individuales, las van a hacer, pero todos nos vamos a unar en un mismo criterio, y quizás está bueno aprovechar este tiempo, no para resolverlo, sino para tenerlo en el radar. Sí, buenísimo. No sé si alguien quiere agregar algo o preguntarnos. No quiere decir que tienen que estar de acuerdo, ¿eh? Son cosas que nos fueron surgiendo. Sí, esto que apenas lees el proyecto, esto que es una fiesta, ¿no? Fiesta en el jardín, como que, y enseguida dicen que es al aire libre, como que decís, ay, me dan ganas de ir, a ver qué van a estar actuando, y está el público. También pienso esto de pensar el público como lo mencionó antes Micaela, ¿no? En escena. La puesta en escena no son solo los actores, sino que la puesta en escena es también dónde va a estar ubicado el público en este lugar, ¿no? Si el público está parado, si hay un momento donde pueden participar de la fiesta, por ejemplo. Y esto va de la mano, va a ir surgiendo esto de algún vino, algún sponsor, de qué más le podemos ofrecer, qué más podemos ofrecer. Después, tal vez lo conseguimos, tal vez no, pero sí ir pensándolo y aprovechar estos meses como de la preproducción, o ir pensando grande. Después vamos a ir achicando, después vamos bueno, salió, tal vez en un mes consiguen el lugar y tienen una fecha. Entonces, bueno, hay cosas que no vamos a llegar a hacer y nos tenemos que ocupar de algunas, no sé, vestuario, escenografía, como condiciones que sí o sí tienen que estar. Pero mientras tanto podemos aprovechar para estas cosas. Disculpa, Mora, ¿qué ibas a decir algo? No, está perfecto. Perfecto. ¿Tenemos preguntas? En los últimos 20 minutos. Tenemos unas preguntas. ¿Las voy leyendo? Por favor. Una que tiene que ver con la financiación, que fue de ese momento cuando estábamos charlando. Entonces, dice, si no consiguiese el grupo la financiación ideal y no se pudiese pagar los honorarios ideales, ¿harían de todas formas el proyecto? ¿Lo consultaron con los intérpretes? ¿Harían el proyecto de una forma autogestiva? Bueno, creo que un poco lo fuimos respondiendo, ¿no? Todo tiene que ver bastante con el contexto. Si de pronto, qué sé yo, en 2 meses se vacunó todo el mundo, está todo bien, de pronto la vida es la de antes, de pronto las salas se explotan otra vez, bueno, qué sé yo, ahí puede ser que vayamos a una cooperativa, pero sería un mundo que no es el que se nos presenta ahora.
Ahora necesitamos, además hay que aclarar que lo de los honorarios ideales es igual muy poquito, digamos, no es que los honorarios ideales, ni siquiera nos atrevemos a soñar idealmente con nada muy grande. Es entonces algo que, bueno, no lo hemos charlado con los intérpretes porque me parece que ni siquiera nosotras tenemos decidido si lo haríamos de todos modos. Me parece, yo como actriz, si alguien me convoca un proyecto y me dice, che, si no conseguimos la plata lo hacemos igual, yo te voy a decir que sí, que esté bien es otra cosa. Digo, no quiero poner a nadie en esa situación, todavía no sabemos si nos parece bien o no, igual hacerlo de todos modos, ¿entendés? Estamos pensando eso y estamos intentando que suceda otra cosa. Apostar a que sí, a que conseguimos, capaz, justamente, después de toda esta charla, no es una financiación, capaz es un gran trabajo de producción y son muchas financiaciones distintas, y bueno, eso, me parece que vamos a ir más por ahí que como por decir, bueno, vamos a cooperativa y pasamos la gorra, digamos, no creo que eso suceda. Sí, Bueno, también, Capaz, sí. por si alguien escucha recién ahora, son 9 personas en escena, es mucho. Hemos hecho cooperativa siempre, no es contra la cooperativa, es con que va a ser difícil esa recaudación. sí, también aparece la instancia que uno en determinados proyectos no quiere hacer concesiones y dice, bueno, el proyecto es este. Y nos vamos a dedicar a generar las condiciones para que este proyecto sea. Y si no es, bueno, lo haremos en otro momento. El texto va a seguir teniendo valor, va a seguir siendo importante, va a seguir siendo significativo. No es algo que está construido desde la coyuntura, porque es un homenaje a alguien que se murió ayer, o a un evento fortuito, sino que tiene otro contenido, ¿no? De una problemática que no empezó ayer, y que no se va a terminar mañana. Entonces, de pronto uno puede también plantearse en ese lugar, bueno, este es el proyecto, y ¿sabes qué? No quiero ceder nada. No queremos ceder nada, queremos hacer esto. Entonces nos vamos a dedicar a generar las condiciones que esto necesita para hacer. Y también es 100% válido, ¿no? Sí, igual el proyecto ya empieza como unas concesiones, ¿no? Como decía Mora, los honorarios son honorarios significativos, tampoco es que nos pusimos como el ideal de lo que deberíamos ganar, pero pusimos algo que sea como, bueno, esto está bien para poder cubrir viáticos y un montón de otras cosas, pero también es un honorario mínimo para actores, equipo y en fin, ¿no? Entonces, y en el proceso definitivamente vamos a hacer concesiones, porque el ideal que tenemos del presupuesto, aunque lo querramos conseguir y pongamos toda la energía en eso, no va a pasar. Entonces, porque además ya tenemos la experiencia de que nunca llegamos a cubrir el todo, ¿no? Entonces, sí vamos a hacer concesiones, pero creo que en lo que estamos de acuerdo es que concesiones en las que el producto artístico, igual con el producto artístico, quedemos contentas, como que no nos hayamos traicionado nosotras mismas, como que sea un espectáculo de calidad, que nosotras también podamos consumir como público, ¿no? Que digamos como, yo iría a ver esto, me encanta esto, que quedó bien, ¿no? Entonces, eso, quizás por eso en algún momento con Mora decíamos, bueno, relegamos nuestros honorarios en pos de que el producto quede como de una muy buena calidad, ¿no? Eso, sí. Sí, siempre volvemos, perdón, siempre volvemos al cronograma y al presupuesto, ¿no? Como volvemos a eso, porque tal vez aparece el financiamiento para realizar la escenografía y tienen el lugar para poder hacerlo, pero no para cubrir los honorarios. Ahora, Claro. digo, es ahora, en agosto van a poder estrenar en tal lugar, pero no tienen para pagar ese monto, aunque sea simbólico, a los actores y actrices, a los intérpretes. Pero se ponen de acuerdo en que, bueno, ahora no viene ahora ese financiamiento, no podemos cubrirlo ahora, pero estrenemos igual, y porque sabemos que ese financiamiento lo vamos a conseguir, lo vamos a recaudar, vamos a buscar la manera de poder cobrar. Tal vez no es ese que pusieron ahí, es menos, pero hacen este acuerdo para poder realizar el proyecto, para poder hacer funciones. Sí, una cosa que quería comentar que a veces nos pasa a todos, o sea, que poner un precio o un número a una actividad, a un servicio, a un honorario, no quiere decir que eso necesariamente sea el valor de ese producto, de ese proyecto, de ese trabajo. Realmente
todos, sobre todo en lo artístico, hay un valor incalculable, simbólico, que quizás en general no lo podemos representar en un precio, pero en la producción por lo menos necesitamos ponerle un número, pero separar un poco ese concepto me parece que nos va a ayudar a familiarizarnos más con los números sin creer que estamos desvalorizando o poniéndole algo menos o más, ¿no? Como no conflictuarnos. El valor de todo lo que estamos haciendo es enorme, el trabajo de todas, de todos. Pero bueno, para llevar adelante un proyecto y concretarlo, tenemos que ponerle precio a un montón de cosas. Y Y esa es la realidad. También me parece que es importante dar cuenta de eso en términos de que si ustedes, y esto obviamente no les pasa a ustedes, es habitual, están dispuestas a resignar honorarios, ustedes están haciendo un aporte ahí, cuando están resignando honorarios, ¿no? La otra vez comentábamos, yo me acordaba de un economista que se dedica a la cultura, que es un economista australiano, Crosby, que decía, los artistas son el sueño de cualquier empresario. No hay ser en el mundo que se autoinflija tanto como un artista, que esté tan dispuesto a resignar dinero como un artista. Cualquier empresario que quisiera tener un plantel de artistas en su empresa que fabrica latas y que te digan, bueno, yo con tal de hacerlo, ¿no? Y me parece que ahí ya entre nosotros, digo, tenemos que empezar a trabajar, a hacernos conscientes de que el trabajo vale, de que debe ser remunerado de alguna manera, y que si bien el artista necesita expresarse, no por eso debe ser explotado ni autoexplotarse, ¿no? Porque me parece que en algún lugar está bueno reivindicar esta noción de que es una labor, es una tarea, es un trabajo que demanda mucho esfuerzo, ¿no? Sentate a escribir una página de algo y que suene bien y decime qué esfuerzo hay que hacer para eso, ¿no, Mora? Digo, sentarse a pasar más allá de que a uno o a vos que te dedicás a eso te gratifique porque te gusta hacerlo, de todas maneras son horas de sentarse a trabajar. Por eso, bueno, eso. Todo esto fue para responder a la persona que preguntaba si lo haríamos en cooperativa. Bueno, cómo hacer, lo haríamos. Que sea un sacrificio que capaz nos estemos cansando de hacer, puede ser. Hay que ver. Voy a la última pregunta antes de cerrar, que tiene que ver, digamos, en realidad yo entiendo que, bueno, ustedes interpreten. Si el espectáculo resulta itinerante, ¿pensaron en los transportes y traslados de cada fin de semana? Pero sería medio raro, tendríamos que hacer un presupuesto para súper hipotético. Hay un flete que está pautado ya de por sí en el presupuesto, que tiene que ver con los instrumentos de familia. No pensamos, creo que no está por ahora no está pautado lo de los traslados, sí cuando otros proyectos que hemos tenido giras a distintos lugares, a veces es habitual que que te dan como, ¿no?, unos honorarios, y en esos honorarios están también incluidos los presupuestos de traslado, ¿no? Que eso lo tendríamos que hacer antes para ver si es viable poder hacer esas presentaciones, ¿no? En el caso que se den. Si es redituable poder hacerlo, ¿no? Claro, eso es específico cuando haya que hacer una función. Yo lo que pensaba en función de esta pregunta, que era si, por ejemplo, artísticamente este dispositivo o este cubo, que la gente no lo vio, pero que habría como una especie de cubo vacío, digamos, como la estructura, por ejemplo, yo como productora me preguntaría, ¿cuánto pesa? ¿Se desarma? ¿Qué tamaño? Sí. No sé. Yo lo usé en otras obras, perdón. Sí, se desarma. Se desarma y se lleva en un auto, tendrá.
auto normal, digo. No, claro, digo que quizás tiene que ver un poco ver con eso, si el backline, digamos, de los instrumentos, cuánto serían lo de mínima, si eso, una vez que lo construyo, lo guardo en un lugar, como que hay algo de ese monto que puede ser un proporcional, que uno puede decir, bueno, en los traslados se lleva el 7% el presupuesto, no importa si lo hago en una sala, si lo hago en un parque, ¿no? Como que hay algo de ese traslado, no traslado de moverse, sino de la analogía de pasar cuál es el monto que representa en mi presupuesto general ese armado, desarmado de esas cosas, más allá de si me salen funciones o no. Como es ya en un espacio abierto, claramente eso no va a quedar. Siempre se va a armar y se va a desarmar, o eventualmente va a haber alguien que va a ayudar a armar y desarmar eso, eventualmente va a estar en algún lugar guardado, ¿no? Como quizás yo me imaginaba como más eso de la pregunta. Como verán, le ponemos re fichas al proyecto. Porque ya estamos pensando en gira, ya estamos pensando que lo vengan a comprar de México. ¡Obvio! Le tenemos puesto todas las fichas al proyecto. Bien, bien, bien. Bueno, nos queda No, bueno, es un proyecto ir cerrando. Sí, si quieren, hagamos algún como especie de cierre. Si quieren, es un proyecto que le tenemos en particular mucho amor y tenemos muchísimas ganas de hacerlo, ¿no? Y vamos a poner la energía en poder lograrlo. Creo que también por eso fue un momento hablando con Mora que dijimos, bueno, y ahora, porque no es que hicimos la creación y no tocamos puertas, hemos tocado varias puertas que no nos han abierto, entonces también por eso con Mora dijimos como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y vimos esta convocatoria que me parece que la agradezco muchísimo porque además la reunión ha sido muy enriquecedora, pero era para nosotros necesaria porque era como, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Cómo logramos que no se quede esto en un proyecto que lo vamos a guardar para siempre y cómo lo hacemos realidad? Porque también te cansa tocar puertas, ¿no? Porque dices como, bueno, ¿a dónde más voy? Porque en un momento era, a ver, ¿qué más? Porque nos ponemos a enumerar lugares y todo, y en un momento también nos agotamos nosotras mismas, pero porque no tenemos quizás toda la información posible, ¿no? Como ustedes ahora han dicho varios lugares y otras posibilidades que nos han abierto otro mundo y que podemos salir como más entusiasmadas también a tocar otras nuevas puertas, ¿no? Entonces, yo agradezco muchísimo este encuentro y qué bueno que les haya gustado el proyecto y lo hayan elegido para analizar. Sí, a mí, en principio, agradecerles a ustedes que se hayan expuesto a esta disección, la lección de anatomía, ¿viste? Ahí, en una instancia donde siempre un proyecto es muy delicado, están en una instancia muy de recién comenzar con toda la otra parte, porque claramente lo artístico, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, está clarísimo, pero agradecerles también a ustedes que se hayan atrevido a este juego y a exponer y a exponerse, que no es sencillo, uno conoce de primera mano el cuidado que tiene uno cuando está tratando de armar un proyecto y de cuidarlo, y ustedes se han sometido a esta disección que esperamos no haya sido muy cruenta. Bueno, para cerrar voy a repetir el comienzo, que sé que no se escuchó. No se transmitió, así que ya estuvimos conversando un montón, pero igualmente, repito, en su momento fue una bienvenida, ahora es una despedida, e invitarlos a todos a participar del tercer y cuarto encuentro, que van a ser mañana a las 11 de la mañana y a las 17 horas. Son encuentros de análisis de proyectos escénicos y o performáticos desde la producción, con una mirada desde la producción ejecutiva, y están a cargo de APAE. Nosotros cuatro formamos parte de APAE, que es la Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas. Esta es la segunda edición, y en este caso estamos en la modalidad virtual. El año anterior, la edición anterior del FIBA, se hizo de manera presencial. Y estuvimos analizando el proyecto Fiesta en el Jardín, que quienes nos acompañan es Mora Monteleone, que es la dramaturga, directora y actriz en el proyecto,
Micaela Slade, que es la diseñadora escenográfica, diseñadora escénica, que se tuvo que ir un poquito más temprano, y está Jennifer Aguirre, que va a tener el rol de productora ejecutiva, el desafío en este Y proyecto. asistente, ojo. Y nueva, designada en esta reunión asistente de dirección del proyecto. Asistente de dirección. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que estuvieron en este Zoom y quienes nos acompañaron en el canal de YouTube. Así que bueno, muchas gracias. Terminamos en tiempo. Gracias. Sí, somos Bueno, perfectos. gracias por todo. Gracias A ustedes. Muchas gracias, Bueno. chicas. Suerte, éxitos con el proyecto. Gracias. Vamos, el no lo tenemos todos.